ser humano, la gente en general, están muy a menudo en silencio. Lo que no se dan cuenta es el potencial del silencio. Es algo que, o sea, el mundo de la mente, del cerebro, me fascina y a la vez me da miedo. O sea, a mí, a nivel de futuro, de enfermedad... ¿Pero por qué te da miedo? No en el sentido de experiencia, sino de enfermedad, decir, o sea, ¿a qué me podría dar miedo? A sufrir algo así. Mira, el miedo es algo sumamente primitivo. Claro. Vamos a hablar de eso. El cerebro primitivo es donde el miedo se aparece. El miedo aparece en toda la naturaleza. Es una herramienta de supervivencia y tiene que ver con amenaza de muerte. Entonces, si hay una amenaza de muerte, mejor que tengas miedo porque sales corriendo, la adrenalina sube y la hormona del estrés, ¿cómo se llama? Cortisol. El cortisol sale y así. El miedo, por ejemplo, tengo miedo a empezar un nuevo negocio. No, ¿por qué? Si eso no hay amenaza de muerte. Tengo miedo de alguien que me haga daño. Vale, que te haga daño, pero que te mate. No miedo de qué. Entonces, la palabra miedo, en mi opinión, se ha bastardizado muchísimo. Que ya no es el tema de que tengas miedo de la vida o miedo de salir solo, o miedo a la soledad, por ejemplo. Gente que tiene miedo a la soledad. O miedo a perder su pareja. Sí. Pero la palabra miedo ahí no tiene sentido, porque el miedo está directamente asociado con supervivencia, de no morir. Claro. Es lo más primitivo, está en el cerebro primitivo. Pues mira, yo creo que esto es un pie perfecto. ¿Está grabando? Sí, lleva grabando todo. ¿Lleva grabando todo? Pues la primera pregunta es esto. Así que podemos seguir con este tema desde la primera pregunta, que si quieres hacer. Sí, claro, nosotros cuando nos planteamos esta entrevista veíamos que tú eras, hombre, ¿cómo decirlo? Un artesano, ¿no? De la contemplación, de la espiritualidad. Me gusta esa palabra, artesano. Sí, Jaime. Arte y sano. Claro. Y que como artesano de la espiritualidad, tu materia prima es muchas veces el silencio, precisamente, ¿no? Claro. Uno ve la sociedad de hoy en día y para muchos de nosotros los jóvenes el silencio muchas veces, más que una materia prima para hacer algo artístico, es una fuente de estrés, de ansiedad, de no saber cómo manejarlo, ¿no? Cortisol. ¿Cómo podemos lograr convertir ese silencio en amor, en arte, cuando para nosotros es precisamente una fuente de ansiedad o de miedo muchas veces? El ser humano, la gente en general, están muy a menudo en silencio. Lo que no se dan cuenta es el potencial del silencio. Eso es algo que también hay que aprender. El grito primordial del niño que nace rompe el silencio. El primer grito del niño cuando nace, el grito primordial, el grito de dolor, el grito de esperanza, el grito de alegría, el grito... la palabra en sí también es algo que rompe el silencio. El silencio es algo que permite que empiece a funcionar el cerebro y a reflexionar y a pensar. Si estás en silencio, estás reflexionando, estás meditando, estás pensando. Las mejores ideas surgen en el silencio. Ahí es donde nacen. Eso hay que aprenderlo, aprender a ver el valor del silencio. Y eso hay guías, hay gente que te enseñan cómo estar en silencio. Para mí, la primera vez que fui a Batuecas, descubrí ese fenómeno del silencio.
Yo antes de eso no... Yo vivía solo en mi piso y tenía mucho silencio, tenía la música a fondo, estaba pintando, pero siempre con música, hasta que llegaba un momento en que estaba tan concentrado que ya ni lo oía. Y se apagaba, terminaba el CD, que en esa época teníamos CD, y ni me daba cuenta de que había parado, pero había silencio, pero seguía trabajando y tenía la sensación de la música todavía ahí presente, porque no me daba cuenta de que la música había apagado. En Batuecas, cuando nos sentamos, primero hay una oración que se dice, es como para tranquilizar la mente, son textos muy bonitos, las escrituras, santas escrituras, son todo poesía. Bueno, entonces ya empiezas. Pero para quien no lo sepa, Batuecas es un desierto carmelitano que es uno de los pocos lugares en el mundo donde todavía existen monjes eremitas, ¿no? Frailes eremitas, alejados de todo el ruido, alejados de la gran ciudad. Está en un valle, en lo más hondo de un valle precioso y con todo el reinado del silencio. Sí, y tampoco hay cobertura de móvil, entonces no hay distracción. Claro. Y fui allí por primera vez y estuve allí 10 días, 15 días y entonces hay la oración primero, la oración de la mañana, por ejemplo, laudes, y luego todo el mundo en silencio, se apagan las luces, hay una velita y te das cuenta de la cantidad de ruido que hay en tu cabeza. Sí, es verdad. Es para volverte loco. Todos los problemas, pasado, presente, futuro, todos los miedos, todo lo que ocurre en tu cabeza cuando hay un silencio y estás una hora en silencio, porque ya estar 15 minutos en silencio, todo lo que pasa por la cabeza, pero si estás una hora entera, 2 veces al día, y claro, allí también es un entorno donde en realidad no se habla, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, entonces hay mucho silencio, no hay mucho contacto entre las personas, no hay conversaciones, no hay ruidos fuera de la naturaleza. Entonces tu mente está abierta a escucharse. Y ahí es donde empieza el reconocimiento del silencio. Y eso es una formación, eso tienes que empezar a hacerlo. Y una vez que arrancas con eso y ves las ventajas que tiene y que vas descubriendo dentro de ti, la vida en silencio, qué ventajas tiene, pues esas las vas descubriendo. Claro, mi siguiente pregunta era un poco la continuación de esto. O sea, yo te iba a preguntar, aunque ya lo has contestado en parte, si el silencio es realmente una ausencia. Puesto que yo me acuerdo cuando fui a veros que teníais una pizarra pintada con una frase preciosa, creo que es de San Juan de la Cruz, que decía: el silencio es el sonido, o el silencio es el lugar del que todos los sonidos nacen. ¿Cómo vivís vosotros el silencio estando allí? O sea, ¿qué cosas empiezas a, ya no solo de ti mismo, sino que empiezas a encontrar en el silencio, en la comunidad? No estamos hablando tanto de un silencio exterior, estamos hablando de un silencio interior, dentro de ti. Claro. Entonces, si ese silencio dentro de ti aparece, empiezas a oír todo lo demás y a darte cuenta de todo lo demás. Entonces cuando hablamos del silencio, Batuecas es un lugar que no es silencioso, hay un río, el río Batuecas, que ruge, están los animales, está el viento, está lo que tú haces al diario. El silencio es más, hablamos del silencio interior personal, de tranquilidad, de paz, de un lago tranquilo donde no hay viento, no hay olas, no hay movimiento, silencio. Ese silencio es conseguir, o sea, bueno, perdón, te estoy pisando. No, adelante. No. Yo estoy disfrutando, estoy disfrutando, esto no se corta. Yo estoy disfrutando un poco. Creo que lo tocabas un poco en Libres, pero este silencio que no responde tanto al estímulo auditivo, a la onda auditiva que nos puede llegar, sino que es más interior, ¿es conseguible en el día a día?
yo podría conseguirlo. Sí, yo en la película libre digo eso, que puedes estar en una paz y un silencio absoluto en la Plaza de Sol, en el metro. El silencio es interior, no es exterior. Y algunas claves que digas, joder, puedes conseguirlo de esta manera. Claro que sí. ¿Cómo? La belleza es que todos podemos conseguirlo. Claro, pero el punto muchas veces, o al menos yo, hablo ya desde mi experiencia más personal, ¿no? Que en ocasiones los jóvenes de hoy en día y quizá en el mundo en el que vivimos nos encontramos con muchas dificultades para eso. O sea, tienes razón en que se aprende, en que hay que hacer un esfuerzo, pero a veces ante tantos estímulos, tanto de redes sociales, internet, un trabajo que muchas veces nos exige productividad absoluta constantemente, todo el rato. ¿Por dónde empezar, no? A veces uno ve la necesidad, o al menos la entiende, pero dice, ¿por dónde empiezo? Apóyate en un impulso de supervivencia. Una de las claves de la fe es cuando dices, ay Dios mío, cuando estás con dolor, con pena, con angustia, con desesperación, con todo lo que emocionalmente te tiene pillado y necesitas una salida, pues la salida es ese camino de silencio interior. Esa es la salida a todo ese dolor, esa pena, esa desesperación. Porque en el silencio ya todas las respuestas te vienen a todos los problemas. Apóyate en un impulso de supervivencia. ¿Quieres sobrevivir? ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres ser un éxito en lo que haces? ¿Quieres desarrollarte plenamente? ¿Quieres elevarte? ¿Quieres...? La supervivencia es cómo vamos a salir adelante. Ese instinto de sobrevivir. Entonces, si tú sabes, porque esa información está ahí, que en el silencio hay supervivencia, tira para allá. Claro. Hay que motivarse, inspirarse, conmoverse. ¿Y crees que puede ser útil en este ámbito también, a ver cómo articulo esto, ¿no? Pedir ayuda, crear comunidades de silencio, grupos de silencio, no lo sé, hay técnicas de meditación comunitaria, meditación solitaria, no lo sé. El grito primordial, el lenguaje está diseñado para pedir ayuda, porque en la unión está la fuerza. Claro. Esto es, claro, hablamos de comunidad, hablamos de compañía. Podría parecer que un monje que ha decidido irse a Batuecas, a un desierto carmelitano, está rechazando el mundo. Está diciendo, bueno, yo me quito de todo lo que sé. Pero realmente eso, o sea, ¿es un rechazo del mundo o es todo lo contrario? O sea, vas a su encuentro. Vamos a clarificar un poquito la diferencia entre un monje y un fraile. Perdón, sí, me estoy confundiendo todo el para rato. que sí. Hablemos de esto. Bien hecho, gracias. Los monjes van a un monasterio y se quedan allí toda la vida y se entregan completamente a Dios en su monasterio. Los frailes nos entregamos completamente a Dios, pero los frailes carmelitas particularmente tienen un carisma, cada orden diferente tiene un carisma, se dice carisma, cisterciense, benedictino, jesuita, carmelita, son diferentes carismas. Estos carismas son una forma de ser interiormente, que ese tipo de personas se atraen unos a otros y crean comunidades. Así es como se forman grupos de amigos o negocios o las diferentes actividades en el mundo tienen diferentes carismas que atraen a diferentes tipos de personas. Los frailes carmelitas tenemos un componente de misionero. Y el misionero, cuando está encerrado en un monasterio, no puede ser misionero. Parece contradictorio. Entonces los frailes históricamente son mendicantes, hay carismas mendicantes que salían para pedir, se llaman mendicantes, que la gente les da. Esto también se da en Asia, se da en muchas partes del mundo, en muchas religiones. El monje mendicante y el monje que se encierra en el monasterio. Nosotros, los carmelitas, somos
tenemos un corazón un poco misionero, de salir a hablar con la gente, estar con la gente, y por eso salimos del convento. Entonces no tenemos un monasterio, tenemos un convento. Entonces nos acercamos a la gente tanto como nos acercamos a Dios en la contemplación. Entonces hay órdenes más contemplativas, luego tienes órdenes que lo son menos. Los carmelitas son particularmente contemplativos y los ermitaños en Batuecas somos muy contemplativos. Nos encanta el aislamiento personal. Para mí como artista fue un paso fácil de tomar, porque ya los artistas de por sí tienen una vida bastante solitaria, piensan, reflexionan, todo lo hacen dentro, solos, en su estudio, en su taller, y van creando. Entonces, espiritualmente es un poco lo mismo en ese sentido para los frailes contemplativos. Okay. Gracias por esta aclaración. Entonces, el que nosotros entremos en un convento, en mi caso, en Batuecas, no quiere decir que me voy del mundo. Claro. Yo cuando entré allí tuve que, cuando lo anuncié, por ejemplo a mi hija, ella lloró y dijo, papá, ya nunca te vamos a ver, ¿y tus nietos qué? Y todo esto. Y digo, primero dame los nietos. ¿Dónde están? Pero yo no me voy. Y si tú no quieres que yo entre en el convento, no voy. Porque la vocación es un proceso amoroso. Es puro amor por el entregarte a Dios. Es entregarte al amor puro. Entonces, no puedes hacerle daño a nadie. Claro. Tienes que amar y querer, y es un proceso en el cual todos vamos creciendo y enriqueciéndonos. Entonces, el entrar en un convento, en un monasterio, es un proceso amoroso, de cariño, de entrega, de amor, y eso es, por eso lo hacemos. Y no nos aislamos del mundo, todo lo contrario. Ahí es donde, una vez que ya tenemos una visión clara de quién somos, los monjes y frailes que entran, los que tienen la vocación, ya empiezan a darse de esa forma. Y es una forma también de entregarte a los demás, de rendir. Ya no necesito nada, no tengo nada, no necesito nada, entonces no le vas a pedir nada a nadie, entonces ya la gente es libre. Es una forma de entregar libertad a los demás también. Es así. Hombre, yo creo que para contestar a esta pregunta, y también quizá con esto vamos dando por terminada la entrevista, hombre, yo creo que viene bien traer a colación el documental precisamente de Libres, ¿no? Sobre la vida contemplativa en el que tú apareces, que yo lo recomiendo especialmente porque precisamente te da muchas claves para comprender cómo una vocación de entrega lo que te hace es ser mucho más libre, al fin y al cabo, ¿no? Porque te permite entregarte totalmente a los demás por una decisión absolutamente libre. No lo sé, a mí me abrió mucho los ojos ese documental, a mí me abrió mucho los ojos y me parece que es tremendamente recomendable, tengas o no tengas fe, sinceramente, tengas o no tengas fe. Sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, para la charla de esta noche me gustaría hablar de paz interior, paz exterior. El efecto que tienen nuestras acciones y nuestra forma de ser en la paz interior, porque si eres una persona pacífica, tranquila interiormente, tienes una paz, un silencio interior y todo eso, ¿cómo afecta y cómo puede afectar tu entorno? Entonces, en relación a paz exterior. Vivimos en un mundo sacudido, con guerras permanentes. Yo creo que hay 327 guerras ahora activas en el mundo entero. Sudán, por ejemplo, millones de personas que están sufriendo. En Europa tenemos ahora también todos estos problemas. Paz interior para paz exterior. ¿Cómo podemos enganchar a que la gente se dé cuenta de que sus pensamientos, su tranquilidad interior automáticamente va a reflejar en los demás? Eso es una misión mía. Claro.
tuya y de todo el mundo. Pues nada, yo creo que con esto, muchas gracias Frederic, y yo al menos ahora tengo muchas más ganas de escucharte. Bueno, ya veremos lo que sale.